Un saludo para todos mis amigos y hermanos. Hoy es lunes 12 de octubre y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes. El tiempo va pasando rápido y con él podemos cada día aprender más, aún más, acerca de la educación cristiana, esa verdadera educación que todos debemos recibir y que debemos inculcar a nuestros hijos. Así que vamos a continuar aprendiendo sobre este tema tan importante. Con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Un testigo contra nosotros. El título de la lección para el día de hoy. Cuando Moisés se entera de que pronto morirá, es totalmente consciente de la situación que dejará atrás. Él sabe que, después de su muerte, los israelitas entrarán en la tierra prometida de Canaán. También sabe que se volverán rebeldes al llegar a su destino tan anhelado. Lee Deuteronomio capítulo 31, versículo 14 al 27. ¿Qué preparativos hace Moisés antes de su muerte? ¿Cuáles eran las principales preocupaciones de Moisés y cómo las aborda? Deuteronomio capítulo 31, versículos 14 al 27. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y espera en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube. Y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico, y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día, y lo enseñó a los hijos de Israel, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que, aun viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después de que yo haya muerto? Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué preparativos hace Moisés antes de su muerte? El Señor le pide que se reúna en el tabernáculo junto con Josué, para que Josué reciba el cargo ahora del líder del pueblo. También vemos que Moisés sigue las órdenes que Dios le dio y enseña el cántico al pueblo de Israel y a todos los hijos del pueblo. Y luego de terminar de escribir el libro de la ley, es puesto como testimonio contra ellos, junto al arca del pacto. Amor, ¿y cuáles eran las principales preocupaciones de Moisés y cómo las aborda? Es que Moisés sabía con quién estaba lidiando, sabía que era un pueblo rebelde, incrédulo, que hacía su propia voluntad, que no se sometía a la voluntad de Dios, que tenía sus propios deseos y pasiones. Y en otras ocasiones, Moisés tuvo que lidiar con ellos mucho tiempo. Y si delante de Moisés se portaban de esa manera, ahora imagínate en su ausencia. Para Josué eso iba a ser un gran reto. Por eso encontramos en el libro de Josué
capítulo 1, versículo 8 en adelante: esfuérzate y sé muy valiente. y sé muy valiente. Muy bien, continuamos con la lectura. El tono de Moisés quizá parezca el de un maestro que se prepara para un suplente. Él sabe que sus alumnos se han portado mal en su presencia en el aula. No es tan ingenuo como para pensar que no se revelarán en su ausencia. Instruye a los levitas que llevaron el arca del pacto para que coloquen el libro de la ley junto al arca para que sirva de testigo. Moisés no está simplemente comunicando un plan de clase para su suplente, está dejando un testigo. Moisés habla del libro de la ley como si fuera un ser vivo, con poder para arrepentir el corazón de los hombres. Piensa en la ley como un testigo contra ellos. ¿Cómo entendemos esta idea también en el Nuevo Testamento? Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 19 al 23. Es decir, ¿cómo nos señala la ley nuestra necesidad de la gracia? Romanos capítulo 3, versículos 19 al 23. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recordemos la pregunta: ¿cómo nos señala la ley nuestra necesidad de la gracia? Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros que hemos pecado delante de Dios si no fuera porque su ley lo expresa o nos lo da a conocer? La Biblia dice cuáles son los mandamientos de la ley de Dios y nosotros los conocemos, los hemos estudiado y con la ayuda de Dios procuramos vivir bajo estas máximas que nos orientan en la vida como cristianos. La ley no simplemente nos señala el pecado, sino también nos señala a Cristo Jesús como la única solución para nuestros problemas y nuestros pecados. Amén. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 4: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces la ley nos muestra a Jesucristo como la única solución a nuestros problemas. Es con la ayuda de Dios que nosotros podemos ser fiel a su palabra. Amén. En Deuteronomio 31, Dios ordena a Moisés que escriba un cántico que el Señor enseñó a Moisés. Luego Moisés deberá enseñarles el cántico a los israelitas para que, como indica el versículo 19, me sea por testigo contra los hijos de Israel. Nuevamente vemos las directivas de Dios personificadas. Un canto, al entonarlo, se comparte y se difunde con más facilidad. Y cuando un canto es testigo, tiene la capacidad de hacer que la gente haga un autoexamen y vea lo que éste dice de ella. Aquí vemos la pedagogía de Dios para enseñar y fijar el conocimiento y el aprendizaje. Eso fue lo que Dios hizo al establecer el tabernáculo en la tierra. Todos esos elementos que señalaban a Cristo es la pedagogía de Dios para enseñar el plan de salvación al ser humano. Y esa misma pedagogía acompañó al pueblo de Israel durante todo su tiempo peregrinando en el desierto. Y esa misma pedagogía de Dios nos acompaña hasta el día de hoy, a través de los signos, las alabanzas, a través de los textos bíblicos para memorizar, a través de las lecciones de escuela sabática. Esta es la pedagogía de Dios para enseñarnos su amor, para enseñarnos su esperanza, para enseñarnos la promesa de su pronto regreso. Así que, queridos amigos y hermanos, nosotros todos los días tenemos la oportunidad de escuchar de labios de Dios su enseñanza. Amén. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. Aun cuando tratamos de obedecer la ley divina con toda la fuerza que Dios nos da, ¿de qué manera su ley funciona como un testigo contra nosotros? ¿Qué nos enseña este testigo sobre la necesidad del evangelio en nuestra vida? Al existir la ley, ya no tenemos excusa para decir, no, yo no sabía, o yo no conocía, o no entendía. No, la ley de Dios está dada para que cada uno de nosotros entienda y comprenda cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, cuál es su voluntad para la vida del cristiano. Por eso Dios desea poner su ley en nuestros corazones.
Y eso solo se logra mediante Jesucristo. Cuando nosotros le aceptamos como nuestro Salvador personal, nosotros somos movidos por el amor a la obediencia y la fidelidad. De esa manera el Espíritu Santo nos ayuda a obedecer, de esa manera el Espíritu Santo nos ayuda a vivir la vida cristiana en obediencia a Dios. Esa obediencia es el resultado de mi fe, es el resultado del amor de Cristo obrando en mi corazón, en los corazones de cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, queridos amigos, quiero compartir con ustedes ahora un pequeño párrafo del libro Profetas y Reyes de nuestra hermana Elena de White. Durante las peregrinaciones en el desierto, el Señor había tomado amplias disposiciones para que sus hijos recordasen las palabras de su ley. Después que se establecieran en Canaán, los preceptos divinos debían repetirse diariamente en cada hogar. Debían escribirse con claridad en los dinteles, en las puertas y en tablillas recordativas. Debían componer con música y ser cantados por jóvenes y ancianos. Los sacerdotes debían enseñar estos santos preceptos en asambleas públicas y los gobernantes de las tierras debían estudiarlos diariamente. El Señor ordenó a Josué acerca del libro de la ley: antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Este texto lo encontramos en la página 342 del libro Profetas y Reyes. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección para el día de hoy. Espero que haya sido de gran crecimiento espiritual para ustedes, como lo ha sido para nosotros. Recuerden que les esperamos mañana para una nueva lección. Que Dios les bendiga.